Su Santidad, el Papa legítimo Benedicto XVI, fue un esclavo incluso en las propias palabras que producía en su magisterio como Papa. De lo contrario, estaríamos ante un doble discurso totalmente contradictorio por parte de su Santidad. Y todo lo que proclama Bergoglio, empleando una mentira internacionalmente conocida y rebatida como la del calentamiento global o la del cambio climático, es, por fuerza, pues, falso. Ellos, sus científicos de pacotilla pagados, inventan y crean problemas globales ficticios para imponer su solución global, el gobierno del anticristo, en un contexto internacional que ellos mismos han creado y que van a agravar. Y todo lo van a hacer desde sus bancos centrales y privados, desde sus fondos monetarios y estructuras políticas y financieras transnacionales. Bergoglio es el beneficiario directo de todas las maldades que hacen estos, pues él aparece como la figura del Salvador, del defensor de la justicia y de la verdad. Y todo esto es a fin de que se pueda encumbrar al anticristo como líder mundial cuando aparezca, materializando el pacto entre el gobierno mundial, poder político, y la antiiglesia, poder religioso, como ya se advertía en libros escritos en el primer tercio del siglo XX por autores católicos. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya se estaba advirtiendo de esto, no es nada nuevo. El anticristo conseguirá solucionar el caos que ellos mismos han creado e implantará su orden global dulcemente tiránico al principio, y decimos dulcemente tiránico porque sólo aniquilará inicialmente lo santo, tachándolo de intolerante, y por tanto lo considerará algo peligroso. Por eso precisamente será difícil mantenerse fiel, pues la tentación a arrastrarse hacia el mundo y a obedecer las consignas del anticristo, al temer uno por su propia integridad, aumentará muchísimo. El gobierno del anticristo no será reconocido como tal por la inmensa mayoría de la humanidad, rebeldes y desconocedores de la palabra de Dios, ya que este gobierno del anticristo enarbolará la bandera de la tolerancia y de la ecología y de todos esos términos tan agradables a la humanidad en conjunto, encumbrando todos los caminos errados como caminos loables. Satanás vendrá a la tierra disfrazado para ayudar a su supuesta creación, llamada humanidad, la cual llevó a cabo en el jardín del Edén, para levantarla de su situación actual desastrosa y unirla toda bajo su Hijo, que es el gobernante déspota anticristo, tratando de gobernar un mundo en caos, para unir al mundo en contra de los que están en la tierra, que creen en este otro llamado Dios, que quiso tiranizar la creación, y cuyos fieles están atormentando la tierra y que están esperando el regreso de ese Dios para salvarles. La primera mentira de base para este regreso, como Bergoglio nos revela en la propia Laudato Si, va a ser el llamado cambio climático. Y antes de que salgan los defensores de Bergoglio, no es que Bergoglio no sea científico y pueda equivocarse, ni es que nosotros no tengamos acceso a los científicos de primerísima línea de que dispone él. El tema es que le está tomando el pelo a la Iglesia en pleno, de forma consciente y meticulosamente dirigida. De nuevo, sacerdotes, antes de acusarnos, despierten del letargo. No es casual que al cabo de pocos días de que saliera Laudato Si, un grupo de expertos de las universidades de Stanford, Princeton y Berkeley avisaran de que se cierra con rapidez la oportunidad de evitar la desaparición de la especie humana, ya que la Tierra ha entrado en una nueva fase de extinción, ni más ni menos. ¿Y las causas? Pues una población humana en constante crecimiento, el consumo per cápita y la desigualdad económica habrían alterado o destruido los hábitats naturales, el desbroce de tierras para la agricultura, la explotación forestal, la introducción de especies invasoras, las emisiones de dióxido de carbono CO2 que llevan al cambio climático y la acidificación de los océanos
también las toxinas que alteran y envenenan los ecosistemas, y una lista larga de agresiones más. La encíclica de Bergoglio no podía haber tenido mayor respaldo y más oportuno desde las mismas universidades y centros de investigación de la élite globalista de la Sinagoga de Satanás. Pero sigan escuchando. El asunto del calentamiento global, o del cambio climático, como quieran llamarle, ha estado rodeado de fraude desde que salió. Hay una agenda globalista orientada a la supervivencia de las especies basada en esta idea del calentamiento global. En un informe de 1991 titulado La Primera Revolución Mundial, ni más ni menos, el Club de Roma, del cual ya hablamos en el programa sobre la Tercera Guerra Mundial, hacía la siguiente declaración. En la búsqueda de un nuevo enemigo para unirnos, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y similares encajarían en el proyecto. Todos estos peligros son causados por la intervención humana. El verdadero enemigo, entonces, es la humanidad misma. No deja de ser curioso, además, que esta declaración del año 1991 fuera acompañada precisamente en ese mismo año de 1991 por la primera declaración pública que se recuerde pidiendo el nuevo orden mundial, que fue la efectuada por George Bush padre justo al dar inicio la Guerra del Golfo. Ya en la década de 1970, el proyecto Modelos del Orden Mundial, financiado por la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y la Fundación Rockefeller, todos ellos eminentes miembros de la Sinagoga de Satanás, propuso estrategias de transición hacia una nueva era global. Estamos hablando de los años 70. Saúl H. Mendlovitz, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, el famoso CFR, que dirige gran parte de todo esto, dirigió a su vez el proyecto. Richard A. Falk, también miembro del Consejo de Relaciones Exteriores CFR, contribuyó al trabajo académico. Uno de los objetivos del proyecto era utilizar líderes simbólicos del mundo para promover las ideas globalistas. Y el proyecto, en esos años 70, denominó específicamente la figura del Papa como un portavoz potencial de todas las especificaciones de ese proyecto y su orden del día. No deja de ser revelador, entonces, que Bergoglio esté dando cumplimiento a los mismos objetivos que ya tenía el Club de Roma en la década de los 70 del siglo XX. Alexander King y Bertrand Schneider presentaron un informe por aquel entonces al propio Club de Roma. Aunque ya algo antiguo, sigue conservando la actualidad que lo caracterizó en su momento para diagnosticar los rasgos del mundo actual, del mundo contemporáneo. Los autores consideran el cambio que se está produciendo en la actualidad como una revolución mundial, como hemos dicho, en la medida en que, como consecuencia de la extensión de los efectos de la sociedad postindustrial por el planeta, todas las sociedades se encuentran sometidas a cambios acelerados, profundos y radicales que llevan a una mutación de sus estructuras. El Club de Roma alerta sobre los graves peligros de autodestrucción de la especie y de la Tierra que por primera vez en la historia acechan en un futuro si no se adoptan políticas urgentes para controlar el proceso, y por esta razón afirman: todo este libro es un llamamiento a la solidaridad mundial. Viviendo como vivimos en los comienzos de la primera revolución mundial, en un pequeño planeta que parece infernalmente decidido a destruirse, asediados de conflictos en un vacío ideológico y político, enfrentados a problemas de dimensiones globales que los decadentes estados-nación son impotentes para resolver, con inmensas posibilidades científicas y tecnológicas para la mejora de la condición humana,
ricos en conocimientos pero pobres en sabiduría, buscamos las claves de la supervivencia y de la sostenibilidad. La única esperanza parece radicar en una acción conjunta provocada por la luz de la comprensión común de los peligros y de la comunidad de intereses de todos los hombres y mujeres. Para el Club de Roma, órgano cuya finalidad es la implementación de las estructuras de poder global, se está produciendo un cambio sin dirección ni control, que crea problemas interrelacionados de rango mundial y de efectos irreversibles de suma gravedad, que ya no pueden ser abordados desde las instituciones existentes. Y esa es la excusa que utilizan para propiciar la creación del nuevo orden mundial, que previamente debe ser apoyado con la religión universal del falso profeta bíblico, que es Jorge Mario Bergoglio, que a su vez por eso ha sacado la encíclica Laudato Si. Los problemas más importantes creados por este cambio, según el Club de Roma, son los siguientes. En primer lugar, la explosión demográfica. La población mundial crece en 1 millón de personas neto cada 4 o 5 días. Este incremento demográfico crea 2 problemas inmediatos, como son el crecimiento urbano incontrolado y la insuficiencia radical incluso de las tasas de desarrollo económico más elevadas para alimentar a la especie. En segundo lugar, la macrocontaminación, producida por los vertidos a la naturaleza de sustancias tóxicas no biodegradables y desechos radiactivos, la destrucción del ozono de la estratosfera, la deforestación y el efecto invernadero. Esta macrocontaminación, que está traspasando un umbral crítico e irreversible, producirá cambios climáticos, aumento del nivel del mar, desplazamientos de grandes masas de población, esterilización de inmensas zonas de tierras fértiles y disminución de los alimentos disponibles, incluida en ellos el agua potable. En tercer lugar, el consumo incontrolado de la energía, que aumenta el efecto invernadero, así como el agotamiento de las fuentes energéticas que harán entrar en crisis el sistema productivo y el desarrollo. En cuarto lugar, el estancamiento económico y la desigualdad, a nivel mundial y en el interior de los países, que ponen en cuestión los modelos existentes de desarrollo y producirán un aumento de la pobreza, el hambre, el desempleo, el desarraigo y la emigración. En quinto lugar, una crisis de valores, la nación, la religión tradicional y la autoridad, y de ideologías, que producen un vacío normativo en el que lo único que sobrevive es un materialismo grosero y un comportamiento insolidario. Esta anomalía produce un creciente malestar humano y estimula la aparición de fenómenos de fundamentalismo, fanatismo, xenofobia y racismo, así como de las plagas actuales, la violencia, el terrorismo, las mafias, el tráfico de drogas y el SIDA. En sexto lugar, la crisis de gobernabilidad, la caducidad de los sistemas políticos, de las instituciones e ideas que deberían construir los medios de solución de los demás problemas. En efecto, el ámbito mundial de los problemas, la rapidez de los cambios, la complejidad de las decisiones, la intensidad de la interdependencia en un amplio número de asuntos, la hipertrofia de las burocracias y la acentuación de sus inercias, las crecientes demandas populares y el decreciente respeto a la autoridad, hacen entrar en crisis la capacidad de dirección y el control del poder político. Frente a esta situación descrita por el propio Club de Roma, y que es denominada la Gran Transición, los autores proponen una serie de medidas. Entre ellas se incluyen el desarrollo de instituciones supraestatales y mundiales, el cambio del modelo de desarrollo económico, la concienciación de la opinión pública acerca de la peligrosidad de la situación y la formulación de una nueva ética, cuidado con este término, que dé sentido y orientación al comportamiento de la humanidad.